José José fue uno de los cantantes en español más icónicos de la historia de la música. Conocido como el príncipe de la canción, vendió más de 100 millones de álbumes durante su carrera de 55 años, convirtiéndolo en uno de los artistas latinoamericanos más exitosos de todos los tiempos. A pesar de su increíble éxito, la vida de José José estuvo llena de altibajos. Mantente atento mientras la hija de José José finalmente confirma los rumores, revelando aspectos de su vida que nunca has visto antes. José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José, nació el 17 de febrero de 1948 en Clavería, Azcapotzalco, Ciudad de México. Su padre, José Sosa Esquivel, era un tenor operático, y su madre, Margarita Ortiz, era una pianista clásica. A pesar del sólido trasfondo musical de sus padres, desalentaron a José de seguir una carrera en el canto, creyendo que el éxito en el mundo del espectáculo era demasiado difícil de alcanzar. La vida tomó un giro desafiante cuando el padre de José, quien supuestamente luchaba con el alcoholismo, abandonó a la familia. Esto obligó a un joven José a asumir responsabilidades y apoyar a su madre y a su hermano menor. A los 15 años, José José recibió su primer piano de su madre. Durante su adolescencia, no solo trabajó para ayudar a mantener a su familia, sino que también aprendió a tocar la guitarra y cantó en la iglesia y en serenatas con sus amigos del vecindario para ganar dinero extra. En 1967, con 19 años, José formó una banda de bossa nova, jazz, llamada Los Peg. A pesar de hacer varias grabaciones, el grupo no alcanzó el éxito comercial. En 1965, bajo el nombre de Pepe Sosa, y animado por su madre a seguir una carrera en solitario, grabó los sencillos Maví y El Mundo, que tampoco tuvieron un buen desempeño en ventas. Su gran oportunidad llegó cuando interpretó una canción para la hermana de un amigo en su cumpleaños. Ella era la secretaria ejecutiva del director general de Orfeón Records. Después de este evento, adoptó el nombre artístico José José, combinando su primer nombre con el primer nombre de su difunto padre, quien había muerto a causa del alcoholismo. José firmó un contrato con RCA Víctor y grabó su primer álbum, José José, también conocido como Cuidado. El álbum presentaba canciones de Rubén Fuentes y Armando Manzanero con arreglos de su antiguo maestro Mario Patrón, considerado el mejor músico de jazz de México. El sonido de su álbum debut era una mezcla de boleros y baladas románticas con influencias de jazz y bossa nova. Aunque la calidad del álbum recibió elogios de la crítica, no logró un éxito popular significativo. El gran avance de José José llegó con su álbum lanzado en 1970, que presentó la canción La nave del olvido. Este tema se convirtió rápidamente en una sensación en la radio y en ventas, catapultándolo al estrellato y convirtiéndolo en el favorito del público. Su apariencia juvenil, algo tímida, contrastaba con su poderosa voz operática, que cautivaba a las audiencias. Para entonces, José José ya estaba ganando reconocimiento en México. Participó en el segundo Festival de la Canción Latina de 1970, a menudo confundido con el Festival OTI, que comenzó unos años después. Durante el festival, transmitido por todo el continente, José José conquistó al público con su interpretación de El Triste. Aunque fue el favorito del público, ocupó el tercer lugar en una sorprendente y controvertida decisión de los jueces. A pesar del resultado, José José fue visto como el campeón no coronado del evento. La actuación, que tuvo lugar el 15 de marzo de 1970, sigue siendo un hito en su carrera. El video captura el momento en que el público lo colmó de flores y figuras destacadas como Marco Antonio Muñiz y Alberto Vázquez admiraron su talento. Su actuación concluyó con una ovación de pie, un momento raro y memorable en la historia de la música popular mexicana. Durante la década de 1970, José José, disfrutando de su creciente fama, incursionó en el cine con papeles junto a figuras notables como Verónica Castro
y Sasha Montenegro. Aunque estas apariciones cinematográficas no dejaron una marca significativa, añadieron al colorido tapiz de su carrera. Lo que realmente definió la década de 1970 para José José fue su notable ascenso a la fama y su capacidad para mantener su posición en la cima a pesar de numerosos desafíos. A medida que la industria de la música se desplazaba hacia nuevos géneros como el disco, José José enfrentó críticas de los ejecutivos que veían su estilo clásico como anticuado. Sin embargo, logró navegar estos cambios y continuó produciendo éxitos icónicos. Durante esta década transformadora, José José colaboró con algunos de los compositores más renombrados de la época, incluyendo a Camilo Sesto, Juan Gabriel y Rafael Pérez Botija. Juntos crearon clásicos atemporales que siguen siendo queridos hasta el día de hoy, como Gavilán o Paloma, El amar y el querer, Volcán, Lo pasado, Pasado, Almohada y Si me dejas ahora. Sin embargo, la fama y el éxito vinieron acompañados de su propio conjunto de desafíos. En 1971, mientras su carrera alcanzaba nuevas alturas, José José se casó con la actriz Natalia Kiki Herrera Calles, quien era 22 años mayor que él y nieta del expresidente Plutarco Elías Calles. Ella lo introdujo a la alta sociedad, pero a pesar de su éxito, le resultó difícil encajar. El matrimonio enfrentó dificultades significativas y la pareja finalmente se separó en 1973, en medio de serios problemas, marcando un período turbulento en la vida de José José. Mientras aún estaba casado con Natalia Herrera Calles, José José conoció a Ana Elena Noreña, una modelo y actriz conocida por su nombre artístico, Anel. Su relación apasionada llevó al matrimonio en 1976, poco después del nacimiento de su primer hijo, José Joel, quien más tarde se convertiría en cantante y actor. La pareja también dio la bienvenida a un segundo hijo, Marisol Estrella. Durante estos años, José José enfrentó importantes desafíos de salud. Contrajo neumonía, lo que dejó un daño duradero en uno de sus pulmones, afectando su voz y su salud en general. Más grave aún, luchó contra el alcoholismo, una condición agravada por su rápido ascenso a la fama y el entorno social en el que se movía. Entrando en la década de 1980, José José estaba firmemente establecido como una de las estrellas mexicanas más prominentes a nivel mundial. En 1983, lanzó Secretos en España, un álbum que se convertiría en el más vendido de su carrera y uno de los más exitosos en la historia de la música en español. El álbum presentó varios éxitos que encabezaron las listas, incluyendo Lo dudo, El amor acaba, Lágrimas, He renunciado a ti, A esa y Voy a llenarte toda, junto con otras canciones que hoy podrían considerarse políticamente incorrectas, como Esta noche te voy a estrenar. Durante los primeros años de su carrera, José José cautivó a las audiencias con sus actuaciones en lugares como el Auditorio Nacional, un logro significativo en una época en que los conciertos de gran escala eran poco comunes en México. En cambio, las presentaciones en clubes nocturnos, como El Patio, eran más típicas, y José José disfrutó de varias temporadas exitosas allí. A mediados de la década de 1980, José José había ampliado su alcance a escenarios prestigiosos en todo el mundo, incluyendo Madison Square Garden, Radio City Music Hall e incluso lugares en Las Vegas y Arabia Saudita, demostrando su atractivo internacional. Además de su éxito musical, José José hizo un notable regreso al cine durante esta década. Protagonizó la película autobiográfica Gavilán o Paloma, que originalmente estaba prevista para estrenarse el 19 de septiembre de 1985. Sin embargo, el estreno se retrasó debido al devastador terremoto que ocurrió esa mañana y que afectó al centro histórico y otras áreas de la Ciudad de México. Más tarde, José José también apareció en Sabor a mí, una película que retrataba la vida del renombrado compositor mexicano Álvaro Carrillo. La televisión jugó un papel importante en la carrera de José José,
especialmente durante la década de 1980. Apareció con frecuencia en populares programas de variedades musicales como Siempre en Domingo, donde sus actuaciones continuaron cautivando al público. Durante una época en que el rock y el pop en español dominaban México, la canción de José José, Piel de Azúcar, se convirtió en un favorito en discotecas y fiestas juveniles. Sin embargo, la década no estuvo exenta de desafíos. José José luchó con el alcoholismo y enfrentó problemas de salud que requirieron múltiples operaciones en sus cuerdas vocales. El daño a su voz se agravó por los medicamentos para el estrés y la falta de descanso. También reveló que tuvo que usar una prótesis en una de sus piernas y, en un momento dado, incluso contempló el suicidio debido a sus problemas vocales. A pesar de estas dificultades, José José celebró su carrera de 25 años en la década de 1990. Aunque su éxito fue más modesto en comparación con décadas anteriores, logró un notable éxito con la canción 40 y 20, que desde entonces se ha convertido en un clásico. Rehabilitación y declive. Durante la década de 1990, los problemas de salud de José José se hicieron más evidentes, afectando particularmente su voz. También se reveló que había tenido una recaída en el alcoholismo. Su vida personal sufrió cambios significativos cuando se divorció de Anel en medio de problemas económicos y familiares. En 1995, se casó por tercera vez, esta vez con Sarita Salazar, nacida en Cuba y residente en Miami. Ese mismo año, dieron la bienvenida a su hija, también llamada Sarita. En 1998, el legado de José José fue celebrado con un álbum tributo que incluía reinterpretaciones de sus grandes éxitos por bandas destacadas de rock y pop, como Maldita Vecindad, Molotov, Julieta Venegas, Alex Sintek, Café Tacuba y El Gran Silencio. El álbum, acompañado de una transmisión especial en MTV, reintrodujo la música de José José a una audiencia más joven, destacándose la versión de Gavilán o Paloma, interpretada por La Lupita. En el siglo XXI, José José se mantuvo activo en la industria musical, continuando con la grabación de nuevos álbumes y la reedición de sus éxitos clásicos. Sus contribuciones a la música fueron celebradas con numerosos premios, incluyendo estrellas en el Paseo de la Fama y premios Grammy. También hizo una aparición memorable en la telenovela La Fea Más Bella, compartiendo pantalla con Angélica Vale, Angélica María y Jaime Camil. Sin embargo, en los últimos años, la salud de José José declinó significativamente. Luchó contra el enfisema, experimentó dificultades del habla, parálisis facial y depresión, y fue diagnosticado con retinopatía diabética, entre otras condiciones. Las preocupaciones de sus fans aumentaron en marzo de 2017, cuando reveló en un video que estaba batallando contra un cáncer de páncreas. Desde entonces, ha sido hospitalizado múltiples veces, generando una amplia simpatía y apoyo de sus seguidores devotos. Su última aparición pública fue el 7 de noviembre de 2017, durante la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Fútbol Mexicano en Pachuca, donde fue homenajeado e introdujo a su hijo, José Joel, quien interpretó El Triste. Problemas financieros. En los últimos años de su vida, José José habló abiertamente sobre sus dificultades financieras, arrojando luz sobre el lado oscuro de su carrera. A pesar de ser uno de los artistas latinos más celebrados durante décadas, sus batallas con el alcoholismo llevaron a pérdidas monetarias significativas. La disminución de su capacidad vocal afectó gravemente sus ingresos por presentaciones en vivo y enfrentó crecientes dificultades financieras como resultado. José José alegó que a lo largo de su carrera fue frecuentemente defraudado por personas cercanas a él, incluyendo a su exesposa Anel y su hermano. Estas traiciones, combinadas con sus luchas personales, afectaron gravemente sus finanzas. En noviembre de 2008, su esposa sufrió una severa hemorragia cerebral
lo que llevó a facturas médicas astronómicas. José reveló que estos gastos casi lo llevaron a la bancarrota. Para 2014, su situación financiera se había vuelto tan precaria que se vio obligado a vender su lujosa casa de $5 millones en Coral Gables, Florida. Él y su familia se trasladaron a un apartamento más modesto en Miami, como reveló en una entrevista con la revista TV Notas. José José describió su situación de vida como día a día, reflejando los desafíos que enfrentaban para manejar sus finanzas en medio de su deterioro de salud y contratiempos en su carrera. Alcoholismo. La lucha de José José con el alcoholismo comenzó a una edad temprana. Reveló que empezó a beber cuando tenía solo 15 años, como respuesta a la agitación emocional tras la partida de su padre del hogar familiar. Su padre, también alcohólico, dejó un legado de adicción con el que José José luchó a lo largo de su vida. Además de su alcoholismo, José José desarrolló una adicción a la cocaína, agravando aún más sus problemas. José José describió su adicción de manera sincera, como originada en sus propios sentimientos de debilidad e ignorancia. Sentía que era frágil, débil, inocente, ignorante, débil de voluntad y no sabía decir no. Esta vulnerabilidad lo hizo susceptible a la atracción de sustancias que prometían una escapatoria de sus demonios internos. La primera mitad de la década de 1970 marcó un período tumultuoso para José José, especialmente después del éxito de su icónica canción El Triste. A pesar de este éxito, experimentó una profunda sensación de decepción al perder una oportunidad para colaborar con Frank Sinatra, lo que lo sumió en una profunda depresión y exacerbó su alcoholismo. Durante este tiempo, sus amigos y familiares intervinieron, ayudándolo a dejar de beber brevemente. Sin embargo, su batalla con el alcoholismo persistió a lo largo de las décadas de 1970 y 1980. Aunque asistió a reuniones de Alcohólicos Anónimos, AA, y logró periodos de sobriedad, recaía con frecuencia. A finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, José José enfrentó desafíos especialmente difíciles. Después de su divorcio de Anel en 1991, tocó fondo, declarando supuestamente un deseo de morir a causa del alcoholismo. Este punto bajo impulsó un renovado esfuerzo para superar su adicción. Con el apoyo de amigos, familiares y compañeros artistas, José José buscó ayuda profesional. Ingresó en la clínica Hazelden en Minnesota, un reconocido centro de rehabilitación, donde se comprometió a recuperarse del alcoholismo. Su tiempo en rehabilitación marcó un punto de inflexión, y logró mantener la sobriedad por un período, logrando un éxito significativo en su continua lucha contra la adicción. La relación entre José José y Frank Sinatra. Una de las figuras más notables impresionadas por el excepcional talento vocal de José Rómulo Sosa Ortiz no fue otra que el legendario Frank Sinatra. Sinatra, reconociendo el potencial de José José, buscó colaborar con él y lo invitó a grabar en su estudio de Reprise Records en Los Ángeles. Desafortunadamente, esta colaboración nunca se concretó porque RCA Victor, el sello discográfico de José José en ese momento, no le concedió permiso para seguir adelante con el proyecto. A pesar de esta oportunidad perdida, los dos íconos tuvieron varios encuentros memorables. Uno de sus encuentros más significativos ocurrió en 1980 durante una fiesta de cumpleaños, donde Sinatra ofreció a José José un consejo profundo. José José recordó más tarde este encuentro en su biografía de 2008, This is My Life. Sinatra aconsejó a José José: no olvides que el éxito es muy hermoso, pero tiene un alto precio. Por ejemplo, siempre estoy encerrado, no puedo ir al cine ni al supermercado. Eso duele, aunque tiene sus compensaciones. Nunca dejes de ser José José, el que va al cine con sus hijos y lleva a su madre de compras. Este consejo resonó profundamente en José José, encapsulando la naturaleza agridulce de la fama. Subrayó los desafíos y sacrificios que vienen con la fama,
al tiempo que le animaba a mantenerse con los pies en la tierra y a valorar los momentos simples y personales de la vida, a pesar de las presiones de su carrera. Problemas de salud. La salud de José José enfrentó numerosos desafíos a lo largo de su carrera, impactando significativamente su vida y su música. En 1972, sufrió un grave caso de neumonía que llevó a la parálisis de su diafragma torácico y casi terminó con su carrera. Pasó meses sometiéndose a terapia, incluidos ejercicios respiratorios, para recuperarse. A pesar de su recuperación, uno de sus pulmones quedó permanentemente dañado, dejándolo con problemas de salud duraderos. Para 1987, los problemas de salud de José José persistían, llevándolo a someterse a una cirugía en el Cedars-Sinai Medical Center para remover nódulos de sus cuerdas vocales. Este procedimiento fue necesario debido al uso excesivo de cortisona, el consumo frecuente de alcohol y la falta de descanso tras su exigente calendario de presentaciones. Estos factores afectaron gravemente su capacidad vocal y su salud general. Durante la década de 1990, los efectos de su alcoholismo se hicieron más pronunciados. Su salud se deterioró aún más y desarrolló diabetes, lo que agravó sus problemas de salud existentes. La combinación de alcoholismo, abuso de cortisona y una hernia hiatal afectó no solo su voz de canto, sino también su capacidad para hablar. En 2007, José José fue diagnosticado con parálisis de Bell, una condición que causó parálisis facial parcial. Esto, junto con sus continuas luchas con la depresión, se convirtió en una carga significativa. Habló abiertamente sobre su depresión durante una entrevista en el programa de Univisión Don Francisco Presenta, presentado por Don Francisco. Sus problemas de salud continuaron en la década de 2010. En 2012, se sometió a una cirugía por gastritis y en noviembre de 2013 tuvo una cirugía de cataratas para remover cataratas de uno de sus ojos. Además, enfrentó complicaciones por retinopatía diabética, pero logró someterse a una operación exitosa para abordar esta condición. Enfermedad y muerte. En marzo de 2017, José José reveló que había sido diagnosticado con cáncer de páncreas, un diagnóstico que impactaría profundamente sus últimos años. A pesar de su valiente batalla contra la enfermedad, la salud de José José se deterioró significativamente. El 28 de septiembre de 2019, falleció en el hospital de Homestead, en Homestead, Florida. Tenía 71 años. Aunque no se realizó una autopsia, la causa presumida de su muerte fue el cáncer que había estado combatiendo. La noticia de su muerte sacudió a México y más allá, convirtiéndose rápidamente en un tema de tendencia nacional. Su fallecimiento fue profundamente lamentado por una amplia gama de personalidades, incluidos artistas, atletas y políticos. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador rindió homenaje a José José, señalando cómo su voz había tocado muchas vidas. Enfatizó que la mejor manera de honrar la memoria de José José era continuar escuchando su música y recordando sus contribuciones. El 4 de octubre se realizó un funeral privado en Miami para la familia y amigos cercanos de José José. Al día siguiente, 8 de octubre, se llevó a cabo su cremación. Su certificado de defunción fue publicado el mismo día, y sus cenizas fueron divididas. Una parte permaneció en Miami, mientras que la otra fue transportada de regreso a México. El 9 de octubre, un avión militar de la Fuerza Aérea Mexicana trasladó la mitad de sus cenizas de regreso a la Ciudad de México. Un coche fúnebre negro que transportaba su ataúd dorado recibió una avalancha de admiración mientras recorría el centro de la ciudad, donde los fans lanzaban flores y saludaban en señal de tributo. El recorrido concluyó en el Palacio de Bellas Artes, donde se llevó a cabo un memorial de 3 horas. La ceremonia, organizada por el Ministerio de Cultura de México, contó con actuaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional,
incluyendo interpretaciones de algunas de las canciones más queridas de José José, como El Triste. El Estudio de Ópera de Bellas Artes y el Cuarteto Saloma también contribuyeron al tributo, celebrando su legado musical. Uno de los momentos destacados del día fue la aparición sorpresa de Emanuel, con Dulce y Lucía Méndez también presentes para rendir sus respetos. Jorge Ortiz de Pinedo fue uno de los invitados para despedirse del príncipe de la canción. Tras el tributo en el Palacio de Bellas Artes, las cenizas fueron llevadas a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe para una misa, y se realizó una procesión fúnebre por el antiguo barrio de José José. Sus cenizas fueron finalmente enterradas en el Panteón Francés de San Joaquín en la Ciudad de México, marcando el final de un viaje notable para uno de los íconos musicales más queridos de América Latina. Sarita, la hija de José José, rompió su silencio. Sarita, la hija de José José, rompió su silencio en una entrevista exclusiva con Primer Impacto de Univisión tras la muerte repentina del príncipe de la canción. Comenzó explicando que eligió hablar con los medios justo un día después del fallecimiento de su padre, porque sentía que era lo que José José hubiera querido. Sarita también abordó los recientes informes sobre la causa de la muerte de su padre, contrario a las afirmaciones anteriores de que murió de cáncer de páncreas. Aclaró que su muerte se debió a su deteriorado estado físico. Honestamente sí, era algo esperado, dijo. Desafortunadamente, su cuerpo estaba agotado. Tenía muchos planes para el próximo año. Continuó. No era cáncer. Para cuando llegó a Miami ya no tenía cáncer. Estaba en buen estado físico, pero hubo momentos difíciles para él. Sarita también mencionó que está en proceso de organizar el velorio de su padre, que se llevará a cabo tanto en Miami como en su querida ciudad natal de la Ciudad de México. Aún es demasiado pronto para determinar los detalles, pero México es su hogar. Estoy haciendo lo posible para organizarlo adecuadamente. Estoy trabajando en organizar algo aquí en Miami primero y luego en México, dijo. El hijo de José José explicó el origen del conflicto con Sarita y demandó explicaciones sobre la muerte de su padre. Han pasado años desde que José José fue homenajeado y enterrado en el Panteón Francés en México, con la mitad de sus cenizas allí. Sin embargo, persisten preguntas e incertidumbres sobre su muerte, en gran parte debido al silencio de su viuda, Sara Salazar, y su hija menor, Sarita Sosa. José Joel, el hijo del príncipe de la canción, ha arrojado luz sobre el conflicto continuo con estos miembros de la familia, quienes han enfrentado críticas en las redes sociales. José Joel describió la situación en torno a la muerte de su padre como confusa, macabra y maquiavélica, aunque señaló que estos problemas se habían estado gestando durante años. Esto no es nuevo, dijo. Podemos hablar de ello ahora porque, por amor y respeto hacia José José mientras estaba vivo, decidimos no discutirlo. Pero ahora que él descansa, podemos ser abiertos al respecto. En una entrevista en el programa de radio de Maxine Woodside, Todo para la Mujer, José Joel reveló que la tensión comenzó en 2006, cuando la viuda de su padre declaró la guerra a él, después de que se negara a participar en un reality show que presentaba a José José con todos sus hijos, su esposa e incluso su ex, Anel Noreña. La señora entró como su representante, tratando de manipular la situación y ponerme en una mala posición, explicó José Joel. Esto llevó a un distanciamiento de 2 años entre él y su padre. La situación cambió cuando Sara Sosa, la madre de José José, sufrió problemas cerebrales, lo que permitió a José Joel reconectar con su padre. La señora estaba allí, pero no realmente presente, dijo. Mi padre, con su naturaleza amable, permitió que nos acercáramos nuevamente. Y ahora, la hija está haciendo sus propios movimientos, agregó, refiriéndose a Sarita Sosa. En su reciente entrevista de radio y en una conversación con el periodista Gustavo Adolfo Infante, José Joel enfatizó que su principal preocupación
no es reclamar el dinero de su padre. Sin embargo, planteó preguntas sobre el testamento, revelando que supo de su existencia a través de Monique, la hermana de Sarita, hace 15 años. Aparentemente, el abogado que tenía el testamento era anciano y ha fallecido desde entonces. El testamento parece estar perdido, dijo. José Joel también expresó su preocupación por la situación financiera, señalando que, a pesar de los informes que sugieren que su padre no tenía dinero, lo poco que quedó parece ser gestionado por Sarita y su madre. Sarita no trabaja, y no creo que su esposo tenga papeles legales. La madre no trabaja debido a un derrame cerebral. No está claro cómo están manejando su situación financiera, comentó. Él y su hermana Marisol están buscando justicia y respuestas sobre la muerte de su padre, cuestionando por qué no se realizó una autopsia. Queremos entender qué ocurrió y por qué ciertas cosas siguen sin aclararse. Estamos seguros de que la verdad saldrá eventualmente. Los medios seguirán presionando hasta que todo se revele, y no tendremos que intervenir, dijo, refiriéndose a la necesidad de que Sarita y su madre, Sara Salazar, proporcionen explicaciones. Hasta el día de hoy no han enfrentado al público ni han dicho nada. Tras la muerte de José José, Sarita inicialmente no tuvo contacto con sus hermanos mayores. Solo después de una presión significativa por parte de las autoridades y el público, accedió a comunicarse con ellos. José Joel cree que Sarita creció en un entorno desafiante. Tuvo un padre que la amaba, pero estaba recuperándose de graves problemas de salud y carecía de vitalidad. No tuvo la orientación ni el apoyo que necesitaba y ni siquiera terminó la escuela primaria, explicó. José Joel está decidido a hablar y buscar claridad, especialmente dado que el certificado de defunción enumeró cáncer de páncreas, a pesar de que José José había sido curado de cáncer en México y ya no tenía páncreas. Hay muchos aspectos extraños en esta situación. Desafortunadamente, legalmente, Sara Salazar es considerada la esposa de mi padre, y en EE. Sus reclamaciones tienen un peso significativo, señaló. Aunque los tres hermanos inicialmente fueron vistos sonriendo fuera del consulado, después de haber llegado a un acuerdo para que el cuerpo de José José regresara a México, Sarita cambió de opinión. Este cambio se debió al deseo de su madre de cremar a José José y conservar la mitad de las cenizas. A medida que continúan desenredándose las complejidades en torno al fallecimiento de José José, el debate sobre su patrimonio y últimas voluntades sigue siendo un tema conmovedor para su familia y seguidores. Las declaraciones contradictorias y las incertidumbres legales añaden capas de intriga a una historia ya emocional. ¿Qué opinas sobre las recientes revelaciones y las controversias en curso sobre el patrimonio de José José? Comparte tus pensamientos e ideas en los comentarios a continuación. Y no olvides dar like y suscribirte para apoyarnos. Nos vemos la próxima vez.